Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Vamos a hablar de lo necesaria que son las políticas ambientales, cómo nos tenemos todos que sumar al cuidado y a la vigilancia ambiental. Y vamos a platicar con la investigadora especialista y muchísimas condecoraciones, Lilia María Gama Campillo, de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado de Tabasco. Bienvenida, Lili, porque está un poco complicado ese nombre tan largo. Aparte no le gusta. Sí, ya sé. Lili, pues, bienvenida. Buenos días, gracias. Pues más que no gustarme es que estoy acostumbrada de toda la vida que me digan así. Lili. Gracias por invitarme, Gabriel. Bienvenida, doctora. Encantado de saludarle. Siempre. Gracias. Muy amables. ¿Cómo andamos en políticas ambientales? Pues si hiciera un comparativo a cómo está el país, yo creo que Tabasco está bastante adelantado en políticas ambientales. Realmente no tenemos una historia tan larga administrativa específicamente en cuestiones con la Secretaría, que es apenas la segunda administración en la que tenemos la Secretaría, pero ya hay antecedentes importantes y pasos importantes que se tomaron para poder tener una política ambiental. No todos los estados en nuestro país tienen una secretaría específicamente dedicada al medio ambiente, así es que yo creo que en comparación a diferentes partes del país, pues tenemos un adelanto importante, tenemos una ley ambiental y tenemos una serie de instrumentos, tenemos un ordenamiento ecológico que también no todos los estados tienen, y además que ha sido reconocido como uno que toma en consideración muchos temas importantes como es el cambio climático. Entonces, sin lugar a dudas, hay todavía temas que tenemos pendientes, pero yo creo que hemos adelantado bastante en muy poco tiempo. ¿Y diseñan programas que van acorde a la temática también federal? Porque todo lo que tiene que ver en materia de ecología, daño ambiental, pues estamos acostumbrados a que lo aterrice o la Semarnat y la Profepa. Efectivamente. ¿No? ¿Y ustedes en este sentido cómo participan? Bueno, las leyes federales instruyen a los estados que tienen que hacer sus propias legislaciones y sus propios instrumentos, y efectivamente nosotros estamos en ese tema. Hemos hecho instrumentos específicos, como les comentaba, que es el ordenamiento ecológico que tiene el estado, y en este momento particularmente estamos terminando 2 instrumentos más que consideramos de política ambiental muy importantes, que es el programa de educación ambiental, el programa estatal de educación ambiental, con un recurso federal de la Semarnat, que nos permite pues establecer líneas, metas, objetivos para cubrir este tema de la cultura ambiental, y otra herramienta que consideramos muy importante, que es la Estrategia Estatal de Cambio Climático, que también nos permite ya ir puntualizando más acciones de carácter transversal, que es una competencia que tenemos también que llenar. A ver, ahí transversal, ¿qué otras instancias participan en estas estrategias? Bueno, tanto en el programa como en la estrategia estatal, muy interesantemente, en el programa de educación ambiental tenemos representación importante de la federación, de varias instituciones de la federación, tenemos obviamente de instituciones estatales, de diferentes secretarías, diferentes áreas que participan, pero también de la sociedad civil tenemos representación en la construcción del ordenamiento. Es un comité especial, un subcomité especial que se instituyó el 5 de junio del año pasado, cuando se entregó un premio especial del Estado en ecología a diferentes personas seleccionadas. En ese momento se instruyó este subcomité, y el otro es un comité intersecretarial en el que participan, yo diría, más que todas las secretarías de Estado. También está Protección Civil, está el DIF, está toda una serie de instancias, porque el tema de cambio climático, sin lugar a dudas, es transversal. Y además está la especialista investigadora internacional ahí. Bueno, no sé si especialista en todo el cambio climático, pero hemos hecho algunas investigaciones de vulnerabilidad. A ver, entonces hay 3 temas importantes: el ordenamiento ecológico, el programa de educación y la estrategia estatal. ¿Por qué no vamos platicando de cada uno? El ordenamiento ecológico, porque hemos platicado mucho de las necesidades del ordenamiento territorial del Tabasco, que todo el mundo se asienta donde quiere, se pone donde quieren, respetan lagunas. En este ordenamiento ecológico, ¿qué estás contemplando?
¿Qué se está contestando? Sí, es muy interesante que lo menciones porque de hecho a nivel nacional existen estas dos figuras, el ordenamiento territorial y el ordenamiento ecológico, que en algún momento se ha tratado que sean una sola. Pues debería, por ¿no? el momento todavía en diferentes partes se mantienen así. Y el ordenamiento ecológico básicamente lo que trata es de proteger los recursos naturales. Es tratar de pensar que en el futuro va a ser muy difícil que tengamos un futuro si no tenemos recursos naturales todavía que proteger. Entonces, a través de una serie de consultas que de alguna manera han sido cada vez más solicitadas, lo cual es muy importante, de las diferentes actividades productivas que se realizan en el Estado, pues nos preguntan si ese es el lugar adecuado para realizar esa actividad y nosotros, de acuerdo a la información del ordenamiento, les decimos si sí o si no es compatible la actividad que se puede hacer ahí y si se puede hacer bajo qué criterios ecológicos se puede hacer. O sea, por ejemplo, los parques o diversión de turismo ecológico que se quiere desarrollar aquí en Tabasco, ¿tiene que llevar una autorización por parte de ustedes? ¿O una depende de dónde se hagan y depende de la extensión que tengan y de la actividad que sea, es que nos consultan. No todas las actividades necesariamente tienen o no todos los lugares necesariamente tienen que consultarlos, por darles un ejemplo. Si es en medio de la ciudad de Villahermosa, pues no, porque ya es una competencia del municipio. Sin embargo, a veces nos consultan, eso no quiere decir que no nos consulten, pero realmente no es necesariamente nuestra competencia. Si es a la orilla del mar, pues tampoco es exactamente nuestra competencia porque es una zona federal. Por eso depende de dónde. De nuevo, no quiere decir que no nos consulten. Por ejemplo, cuando es en zonas federales, la misma Semarnat nos pregunta, de acuerdo a nuestro ordenamiento, cuál es nuestro punto de vista al respecto y lo toman en consideración. Entonces, esto es un tema muy interesante que cada vez se vuelve más importante de implementar. Ecológico. Ahora, lo veo con los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Porque viene una serie de elementos, de casas, de condominios, mucha más gente. ¿Ahí les consultan? Efectivamente. Ahí sí. También es uno de los temas que nos consultan, dependiendo de la extensión, efectivamente nos consultan y nosotros, junto con otras áreas del gobierno, por ejemplo, Protección Civil también, les informamos cuáles son las circunstancias de estos lugares y qué tan factible es realizar determinada actividad y si se realiza, cuáles son los criterios idóneos para realizarla, ¿no? Por dar un ejemplo, hay sitios que nos han preguntado y definitivamente les decimos, pues Palafito sería la mejor idea porque en esos sitios pues hay un historial de problemáticas de inundación. De creciente, de agua. Efectivamente. Hay otro problema, platicábamos en la mesa redonda pasada de cómo siguen rellenando, Lili. Siguen rellenando lugares que no sé si sea de competencia federal, estatal. Es nuestro planeta. Es nuestra tierra, es nuestro entorno. Efectivamente, sí, hay zonas en donde siguen rellenando. También tenemos que recordar, y obviamente yo soy ecóloga, pero tenemos que recordar que estamos en un proceso de desarrollo y que tenemos que encontrar todos los espacios del territorio. El ordenamiento también tiene esa idea que tenemos que ser equilibrados en el crecimiento que tenemos que dar. Si no estuviéramos creciendo en población, pues tal vez sería más fácil, pero si crecemos en población, pues también tenemos necesidad de espacios de crecimiento, ¿no? Es que el tema es que vamos a seguir creciendo en población. Sí, tristemente no funcionamos si no hay sanciones. Efectivamente. Entonces, en la medida que se empiece a sancionar, es que las personas van a empezar a respetar el entorno ecológico y el ordenamiento ecológico. Pues en ese sentido, ¿cómo va? Ese es un tema difícil. O sea, yo creo que ustedes habrán escuchado en las noticias de la multa que le acaban de poner a los de la minera. Y justamente desde el año pasado estuvimos viendo que en el tema ambiental las sanciones no habían sido realmente muy importantes ni cuantiosas. Entonces, pues era más fácil violentar y pagar la multa que no, pero esto está cambiando, ya están haciéndose ajustes a nivel federal y todas las demás leyes tendrán que tener sus pertinentes ajustes. Por supuesto que cuando es una materia de ajustes de normatividad y de ley, pues tienen que pasar por las autoridades que
porque los tienen que legislar y ese no es un proceso exactamente tan rápido, digamos, porque tenemos que acotarnos. Nos queda claro que el Congreso se va a atorar. Se atora burocráticamente. Bueno, lo que pasa es que tenemos que acotarnos a lo que diga la Federación, a las instancias federales para nosotros vigilar qué puede ser, pero es de nuestra competencia solicitar esto. Y localmente el Congreso podría definir ciertas reglas independientemente de lo que pase a nivel nacional, ¿no? Por supuesto, el Congreso puede hacerlo. Sin embargo, siempre es importante estar alineados con lo que tiene que ver con la Federación. Yo no soy abogado como para saber exactamente qué debe de ser, pero que destina hacia allá, o sea, desde un ente estatal. Efectivamente. La información para que la federal ponga atención. Y nosotros en la Cernapan hemos estado solicitando cambios en la legislación. De hecho, en materia de residuos recientemente se hizo un cambio en la normatividad que también es de nuestra competencia, estar vigilando que estas actualizaciones legales se estén haciendo en materia ambiental. Entonces estamos dándole seguimiento a lo que se aprueba federalmente para nosotros solicitar que aquí se apruebe, y como les comento, en materia de residuos recientemente hubo un cambio en la normatividad respecto a si, por ejemplo, respecto a si las baterías eran de qué competencia y qué tipo de residuo, y ya a nivel estatal se hizo el cambio de quién es la competencia y cómo se maneja. Ahora ya no es competencia federal, que era de competencia federal. De hecho, por eso el año pasado, junto con la Semarnat, hicimos nuestra primera campaña de reciclaje de pilas y ya está contemplado este año. Pues para este tipo de problemáticas, digamos así, ambientales, hemos diseñado una serie de estrategias. Una de ellas son las campañas de reciclaje, independientemente de que todos los habitantes de este planeta deberían tener en su conciencia reciclar. Somos generadores de basura y debemos de ser, primero que todo, consumidores conscientes, o sea, consumir lo que verdaderamente necesitamos y lo que verdaderamente tiene un origen sustentable. Tenemos que conocer un poco la historia de los productos y hasta dónde estamos haciendo una acción ambientalmente dañina. Pero otra manera de colaborar es exactamente el reciclaje en las campañas que nosotros estamos promoviendo. Recientemente terminamos la campaña de pinos, en la cual fuimos muy exitosos. Acopiamos más de 3,000 pinos. Yo había anunciado en la Ciudad de México por la Semarnat que ellos habían acopiado en Coyoacán 300 y tantos. ¡Ay, ternura! Entonces, sin lugar a dudas, hay diferentes grupos de acopio en la Ciudad de México. Eso solo era una muestra. Era una muestra. Entonces, yo creo que se hayan acopiado más de 3,000 pinos es un logro verdaderamente. ¿Y tienes estadísticas o un récord comparado con años anteriores? No las traigo a la mano, pero cada año hemos superado la meta. En realidad, efectivamente, hemos superado la meta. La gente tiene mucha conciencia, particularmente en esto de los pinos, y varios de mis compañeros lo comentan, que es muy interesante ver cómo la familia completa va a dejar su pino, forma parte de la actividad del ciclo de la Navidad. Recoger el pino. Es parte de... No sé, usted me corregirá, no lo veo tan contaminante ni tan peligroso el pino, porque finalmente es biodegradable, tardará lo que usted guste, se puede hacer composta, muchas cosas. Lo que sigo preocupando son las cuestiones estas de las pilas, las televisiones de primera generación que ya se van. Efectivamente. Las computadoras que se van a cada rato. Veo la cantidad y la evolución de todos los componentes electrónicos. Pues ya no veo celulares, pero son celulares que tienen cadmio, que tienen litio, que tienen muchísimos componentes muy peligrosos. Y en materia tecnológica, ahí sí avanzamos, mi querida Lili. Efectivamente. ¿Qué se hace con todo eso? También tenemos una campaña de electrónicos. Tenemos una campaña de electrónicos que ha variado en sus fechas regularmente. La hacemos octubre, noviembre. Y esta es una campaña que no es exactamente fácil porque también no acopiamos todos los electrónicos, acopiamos computadoras, televisiones. Con esto de las televisiones y el cambio de sistema, pues vamos a tener seguramente muchas contribuciones en estos momentos. Y la problemática más fuerte de hacer una campaña más continua en el año, que hace rato me preguntabas, tiene que ver con que tenemos que contratar una empresa, o si no, tenemos que hacer la negociación con una empresa que venga por un volumen importante y no tenemos lugar para resguardar mientras. Entonces, por eso es que se tiene que hacer en un determinado momento del año cuando se ya pueda, viene la empresa. para cuando venga la empresa por estos materiales. Es más, sabemos que hay
grupos que guardan precisamente para este momento sus electrónicos, personas que nos están diciendo, ya están pendientes, empiezan desde varios meses antes a decirnos, ya viene la campaña de electrónicos, ya viene la campaña de electrónicos. Hay mucha conciencia en Tabasco a ese respecto, muy interesante. Y por ejemplo, hay lugares, hay empresas que como gobierno puedan ustedes establecer ciertos acuerdos para que los ayuden en la recepción. No es fácil, porque los materiales no necesariamente. Pero hay que comprometer no a las fáciles. empresas también. Esto es un trabajo de todos, empresarios, gobierno, Efectivamente, ciudadanía, ¿no? Efectivamente, pero también hay que tomar en cuenta que el acopio que nosotros hacemos es de ciudadanos. Probablemente lo que pudiéramos, porque las empresas tienen su responsabilidad como empresas de hacer esta disposición, ellos. O sea, nosotros no hacemos acopio de lo de las empresas, ellos tienen su propia responsabilidad. Claro. Entonces sí sería tal vez interesante desde ese punto de vista hacer una negociación con una empresa y decir yo me llevo tu material, pero tú acopia mientras... Tú vuélvete socialmente parte, ¿no? responsable, ¿no? Pues no, Sí. por eso Hacia allá tendrán que ir las políticas, ¿no? Sí, estamos buscando diferentes estrategias que nos ayuden y pensando en esto, hace rato mencionaban lo de las pilas, que apenas este año realmente nos toca en responsabilidad completamente y el año pasado con un recurso se adquirieron espacios importantes, ¿cómo se llaman? ¿Contenedores? Contenedores, gracias, especiales para esto y estamos decidiendo a dónde se van a ubicar estos contenedores, pero efectivamente una posibilidad podría ser lugares a donde vaya mucho público, como son los supers, sí, a los donde supers va mucho es el mejor público. lugar. Pero hay que adquirir cierta responsabilidad, o sea, los supers tendrían que adquirir la responsabilidad, porque si no, imagínense que nosotros, claro, que nosotros estemos en un sistema de ir paseándonos por toda la un ejército de gente y pero volvemos a lo mismo, o sea, tiene que ser un requisito. ¿Quieres estar en territorio tabasqueño? Tienes que ser socialmente responsable y le tienes que traer a este programa. O sea, tendría que ir en ese sentido, o sea, no es si quieren o no quieren, le tienes que entrar, es obligatorio, hacia allá tendríamos que ir, ¿no? Porque hacia allá la libre voluntad. ¿Así, la nueva? La nueva ley ambiental no contempla, eso tienen que ser acuerdos entre empresas y como bien dices, conciencia ambiental, sí, en ese sistema de hacerlo, y hay mucha disposición, pero como apenas estamos empezando este proceso, es cuando vamos a acercarnos a las empresas y a visualizar cuál es la mejor estrategia que nos permita hacer este acopio de baterías. De este material peligroso. ¿Cómo van con los chavos, con los niños, con las escuelas? ¿Están haciendo algo mucho ahí? Más conscientes. ¿Con los babies? Pues el programa de educación ambiental tiene esa intención. Algunas universidades tienen programas que lo contemplan ya en sí, en su cartera de materias, y además tienen acciones que nos ayudan a hacer diferentes actividades. Con las escuelas, a los otros niveles, no hay por el momento tanto reforzamiento, pero esa es la intención. O sea, estamos trabajando con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en esta generación, con el PNUD, en esta generación de estrategias para que las escuelas tengan esta conciencia ambiental en estos desarrollos. Estamos esperando tener completo el programa para poder junto con ellos irlo aplicando junto con la Secretaría de Educación Pública. Me acuerdo, por ejemplo, que la Universidad del TEC de Monterrey tenía un proyecto que tenían que hacer todas las carreras, que era el crear una empresa y que fuera sustentable. O sea, había desde el que hacía su carrito de hot dogs, su empresa, pero tenían que hacer una empresa. Se debería de incluir en las universidades el que cada alumno o por equipos hicieran un proyecto de reciclaje ambiental, o sea, que con costos, con proyectos, todo bien definido. ¿No? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay algunas acciones que podría yo señalar. Por ejemplo, el grupo de energía de la Cernapan tienen un concurso al año en el que los estudiantes de diferentes niveles hacen propuestas de alternativas energéticas y construyen celdas solares o algún otro tipo de actividad que
permite proponer nuevas alternativas energéticas para diferentes actividades. Entonces, hemos iniciado ese tipo de acciones, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, yo he platicado esta parte de todas tener en su programa de emprendedores un área especial para cuestiones de tecnologías sustentables, ¿no? Que haya un fomento de esto. Sencillez del reciclaje de basura, pero que se creen empresas sustentables y que pudieran definir bien estrategias de reciclado. Es que vamos a morir entre la basura. Las llantas, ¿cómo va con esto de las llantas? Por primera vez tenemos una campaña de llantas que esperamos sea ya prontamente. Yo tengo varias. Entonces, efectivamente, este año hemos tomado el tema. El subsecretario Santana está llevando a cabo este tema para hacer una campaña especial de acopio de llantas junto con una empresa en la que hay esta relación para poder hacer el manejo de este tipo de residuo.